Tutorial completo de cómo hacer graffiti Will Style. Lo primero que vamos a hacer es hacer una letra, en este caso cojo la letra A y la vamos bordeando por fuera, manteniendo un margen todo por igual para crear esta burbuja. Lo siguiente, borramos el interior y volvemos a repasar la parte de fuera para tener la letra limpia. Ahora lo siguiente, vamos a coger la misma letra y vamos a hacer una letra un poquito más reliada, con un poquito así de más de soltura, y vamos a ir anclando algunos trazos, algunas flechas, algunos palitos así para afuera, como estáis viendo, y ahora vamos a hacer lo mismo, bordeándolo por fuera, manteniendo el mismo margen, algunas partes por encima como esta y algunas partes por debajo. Añadimos algunos detalles y vamos también poniendo algunas partes más finas, más afiladas, y podemos ir poniendo cosillas para ir reliando la letra. Una vez que tengamos ya la letra a nuestro gusto, lo que vamos a hacer, mejor hacer una letra simple, pues cogemos y hacemos una palabra. La palabra que voy a escoger es la palabra gamba. Es un animal igual como una comida, así que empezamos con una letra básica, pero la podemos ir estilizando las partes para ir poniendo algunas partes más finas y tal. Como estáis viendo, voy a coger un lápiz más fino, más chico que diga, para que me sea más fácil trabajar, que no se choque con la cámara. Ahora estoy haciendo la A, dándole algunos detallitos como la de arriba, voy poniendo una parte por encima y otras para abajo. La parte de la M voy a ponerle un palo por detrás, una flechita por aquí ahora, estoy pensando y así. Entonces voy a ir rellenando las partes que yo vaya viendo, estilizando y dándole algunos detalles como flechas, palos más largos, terminaciones en punta, mientras que voy reliendo todas las letras. Una vez que tengamos las letras terminadas, pues lo que podemos seguir es dándole algunos detalles para seguir reliando las letras y que coja mejor un estilo o se defina. El estilo Well Style es un estilo de letra que cuesta trabajo leerse. Una vez que lo tengamos terminado, lo que vamos a hacer es repasarlo a bolígrafo y dejarlo limpio. Lo siguiente que tendremos que hacer es borrar con una goma hacia una dirección aguantando el papel para intentar que no se nos doble y se nos estropee el dibujo. Este proceso de pasarlo a bolígrafo lo tengo hecho en cámara rápida para que nos dé tiempo a ver el vídeo completamente, porque vais a ver cómo queda el resultado en poquito. También comentaros que si queréis ver el vídeo a cámara normal lo tenéis en mi canal de YouTube, que es Bichos Sevillanos. Como veis, ya tenemos la pieza terminada y vamos a ir con la parte de borrar. Siempre a una dirección para que no se doble. Y aguantando, borrando hacia afuera. Aquí tenemos las letras G, A, M, B, A. Pues cogemos y hacemos los 3D a una dirección. En este caso podemos apuntar para abajo o abajo a la izquierda. Creo que queda bastante estético y vamos a hacer unos 3D largos para que quede bien. Algunas veces podemos hacer unas líneas por en medio de los 3D para que nos sirvan de ayuda. Siempre tienen que mantener el mismo margen de grosor para que quede bien. Lo repasamos a boli y le ponemos a darle color. En este caso voy a coger unos colores fríos para darle color al 3D y ahora voy a coger unos colores cálidos para darle el color dentro de las letras. Estoy dándole unos detalles como círculos, algunas líneas, para ir dándole un rollo Will Style o Old School, que es lo que se suele hacer en este caso. Podemos dibujarlo como nos guste. Podemos darle flechas, estrellas, círculos o lo que se nos vaya ocurriendo durante vayamos dando el proceso del dibujo. También ahora estoy dándole el amarillo y lo voy aflojando el color hacia la parte de arriba, dejando el blanco del papel. Algunas partes las estoy marcando más y otras menos para que parezcan que algunas letras estén por encima de la otra. Y este ya es el resultado para que veáis cómo está. Voy a darle un powerline por fuera con un posca rojo que creo que queda bastante bien definido. Y a continuación voy a darle algunas pompas para añadirle, para rellenar más el dibujo. Y creo que estéticamente queda muy bien. Como he dicho antes, el powerline va pegado a la pieza por fuera. El super powerline mantiene un margen por fuera y el line es la línea que hace las letras. Y aquí voy avanzando el dibujo para que veáis finiquitado. Voy a añadirle un poquito más y ya está. Borramos la parte de afuera del tutorial de antes y tenemos ya un dibujo perfecto. También recordaros que tengo el libro Uno Graffiti en Amazon y el de Book de colorear,
que es este, ¿vale? Donde en este podía aprender a hacer las primeras letras, ¿vale? Con algunos ejercicios de repetición para ir mejorando lo que es el tamaño y tal, dentro de una proporción de cuadrado y mejorando las líneas, la tipografía y todo. Aquí no tiene el cuadrado de ayuda. Luego aquí unimos las palabras y lo vamos unificando. Este es para hacer sombras, para hacer el tema de los 3D básicos. Aquí empezamos con las perspectivas, punto de línea, punto de fuga y tal. Y por aquí para hacer letras en 3D. Tiene estas 5 puntos de fuga, que es la perspectiva ojo de pez. Esta es la de 3 puntos de fuga. Perspectiva aérea, perspectiva oblicua y perspectiva frontal. Este es el libro 1 Graffiti. 1 Graffiti se escribe como aquí. Y el libro de colorear, que se llama Book de colorear, pues tiene gran variedad de tipos de letras, desde los 3D, con diferentes niveles. La parte de final es la más difícil, y contra más vamos avanzando vemos que hay diferentes tipos de letras, como lo que estamos haciendo, Will Style, más americano, y de todo, hay un poquito de todo, ¿vale? Son los throw también, hay pompas, hay de todo, mira, chaboli. Y todo esto viene sin colorear, también podéis pintar en la parte negra, y así que estos 2 libros los podéis encontrar en Amazon buscando Bichos Sevillanos o buscándolos por el libro, ¿vale? Y si no, pues en el enlace que os dejo. Saludos.